Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes quienes están presentes hoy en la segunda clase de nuestro curso ESI Corporalidades y Cuidados en la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria. Hoy centralmente nos vamos a dedicar el encuentro entero a pensar las articulaciones entre la educación sexual integral y las necesidades de la modalidad. Y en el día de hoy vamos a contar un poquito sucintamente con la presentación de Marcelo Serlarrayán, coordinador del Programa Nacional de ESI, y la compañera Patricia Barbucia, a cargo de la modalidad domiciliaria y hospitalaria a nivel nacional, para que ellos introduzcan un poco los temas de nuestro encuentro de hoy. Y luego ya vamos a pasar a las exposiciones de nuestras compañeras, dos profesionales que tenemos hoy el gusto de poder tener juntas acá en nuestro encuentro de hoy, así que confiamos en que va a ser un gran momento que podamos compartir juntos. Marcelo, Patricia, les paso la palabra para que puedan presentar el momento del encuentro de hoy. Bueno, buenas tardes, gracias Paula, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos, a todas, a todos? Un placer nuevamente encontrarnos en este espacio que ya en el primer encuentro fue muy productivo, mucha gente se enganchó, daba sus pareceres. Estuvimos trabajando básicamente en por qué era necesaria esta articulación, estuvimos viendo algunos conceptos que tenían que ver más que nada con lo normativo y con el sentido de esta articulación entre ESI y la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. Estuvimos repasando algunos marcos normativos, algunos sentidos que hacen a esta articulación, que nos parece, junto con Patricia y el programa Prevención y Cuidado desde la escuela, que es súper necesaria formalizar, porque es algo que se viene realizando. Algo de eso se va a estar viendo también en este encuentro, con la presencia de Jimena, que es la referente de ESI de Santa Fe, y también con Raquel, que viene trabajando, Raquel Tibaldo, perdón, Tibaldo, que vienen haciendo también un trabajo muy interesante que enseguida van a compartir. Yo simplemente agradecerles, darles la bienvenida, y Patricia, adelante vos. Bueno, muchas gracias Marcelo. Un placer estar acá nuevamente en la segunda jornada de este tramo que hemos pensado para todos los docentes de la modalidad, que como decía Marcelo, vienen trabajando en esta línea y necesitan del acompañamiento del equipo de ESI, del equipo nacional y de las provincias, para poder profundizar en este trabajo y darle un marco más normativo y contenedor a estas prácticas que se vienen realizando. Para mí es una gran experiencia poder articular en este sentido, porque creo que es una temática necesaria y que claramente en línea con el derecho a la educación, el derecho a la salud, es algo que nos compete a todos, es una responsabilidad compartida llevar adelante estos espacios y poder debatir y trabajar en línea con la profundización de estos temas. Así que yo muy feliz de la repercusión que ha tenido esto, de la repercusión en cuanto a la cantidad de inscritos a este tramo formativo, pero también a los comentarios que hemos recibido en relación a lo que fue el primer encuentro, y que les cuento que este será mucho mejor porque las compañeras de Santa Fe, Jimena y Raquel, han estado trabajando mucho y hoy nos van a contar todo esto que vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Así que espero que sea una jornada de mucho aprendizaje y de mucho compromiso, y también espero que puedan participar y hacernos todas las preguntas que necesiten y que quieran que respondamos desde este lugar. Nada más que eso, simplemente muchas gracias, y gracias a Raquel, mi compañera de Santa Fe, y a Jimena del equipo de ESI. Las dejo en muy buena compañía. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Patricia. Efectivamente, tenemos más de 4.000 personas inscritas al encuentro de hoy. Es un montón de gente que quiere formarse en la articulación entre ESI y la modalidad
con lo cual estamos muy contentos, muy contentas, muy contentes de poder brindar este espacio hoy de reflexión. Quienes nos van a acompañar hoy, es un lujo para nosotros presentarlas. Tenemos a la profesora Raquel Tibildo con nosotros, docente de nivel primaria, con 27 años de antigüedad, directora de nivel primario, psicóloga social, especialista en gestión educativa en Flaxo, actualmente directora provincial de educación domiciliaria y hospitalaria de Santa Fe. La compañera hace mucho tiempo que viene articulando también con Ximena Fra, nuestra compañera del Programa Nacional de ESI, directora de escuela primaria, capacitadora de educación sexual integral en todos los niveles y modalidades desde 2012, y coordinadora de educación sexual integral de nivel primario entre el 2013 y el 2016, y coordinadora provincial de ESI desde el 2020. Así que hoy estas compañeras que ya vienen desarrollando un vínculo y una articulación profunda nos van a mostrar un poco las reflexiones que han podido acumular y presentar para hoy, las experiencias que ya vienen desarrollando la modalidad en educación sexual integral. Les invitamos a todos, a todas, a todos a participar activamente del chat. Vamos a levantar las preguntas, las intervenciones, los comentarios, los aportes que tengan. La idea es hacer de este espacio un espacio de pensamiento colectivo, de manera que dentro de nuestras posibilidades formales y técnicas, les invitamos a participar del chat y sepan que vamos a estar leyéndolos atentamente y vamos a levantar sus preguntas y sus aportes para enriquecer nuestro encuentro de hoy. Así que, Ximena, Raquel, les doy especialmente la bienvenida, les agradecemos muchísimo que estén hoy acá, y les paso la palabra para que puedan entonces inaugurar este momento del encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias, Pauli, por la presentación, Marcelo, Patricia. La verdad que el afecto con que nos reciben cada vez que organizamos estos encuentros conmueve profundamente. La verdad que es una alegría también compartir este espacio con Raquel Tibaldo, compañera que nos conocemos hace muchos años, mejor no vamos a decir cuánto, pero que nos ha vinculado de manera diferente a partir del 2020 en la gestión del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, y como ustedes decían recién, venimos trabajando en conjunto en una articulación que no es otra cosa que buscar aquella cuestión que tiene la educación, la modalidad domiciliaria hospitalaria en el marco de la ESI, ¿no? Problematizar en una modalidad específica los contenidos y los ejes que vamos a desarrollar hoy. Bueno, para empezar, utilizamos, Raquel, ¿querés saludar ahora o vamos? Sí. Dale, adelante. Aprovecho entonces a saludarlos a todos, a todo el equipo ESI, que es un gran equipo, y a Patricia en especial por la confianza, así que muy contentos de estar acá. Bueno, Ximena ya lo explicó, hace rato que venimos trabajando juntas, y para nosotros es un placer también compartir nuestro trabajo, porque no es nada distinto a lo que hacemos diariamente, así que, bueno, esperemos que les guste la capacitación, que les sea productiva y que, bueno, lo disfruten especialmente. Bien, le voy a pedir a Virgi, que también le agradezco que esté trabajando con nosotras porque hace que todo funcione muy bien, si puede compartir en el chat un link donde lo único que les voy a pedir, digamos, mientras escuchamos la música de fondo, es que escriban una palabra que empiece con la inicial del nombre de cada quien, que es otra manera de presentarse. Mi nombre es Ximena, mi primera letra es la X, y una palabra que vinculen con sexualidad. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir Juntes hay que jugar. Bueno, la idea de poder trabajar con los diferentes sentidos de la sexualidad es que empecemos a participar desde el chat, nada más que eso.
y aprovechar a escuchar la canción. La hermosa ¿No es canción de cierto? Canticuéntico. Está buena. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Bueno, despacito, voy bajando la música para que podamos ahora sí. Bueno, han aparecido poquitas acá. ¿Ven la pantalla? Sí, ahí se va a ver. Bueno, XXI la puse yo, porque mi nombre empieza con X, lo relacioné, me gustó compartir con ustedes una película que fue muy interesante en mi vida como educadora, porque me permitió abordar y comprender la complejidad de las personas intersex. No sé quién puso libertad, pero entiendo que empieza con la L. Cuerpos, varón, vida. Bueno. Quizás se estén presentando, lo importante no era, era fundamentalmente la participación. Esta es una actividad que hacemos comúnmente cuando iniciamos un chat o alguna formación, como para eso, empezar a hablar de sexualidad y ver la complejidad, ¿no es cierto?, de las dimensiones que tiene la sexualidad. Brevemente les cuento, además de la presentación tan afectuosa que nos han dado, de qué vamos a trabajar, en qué vamos a trabajar esta hora y media, y los tiempos. En un primer momento vamos a hablar del concepto de sexualidad, en el sentido amplio, por qué hablamos de la integralidad de la ESI, qué significa que la educación sexual sea integral, y distinguiéndola de otros modelos, o de los modelos de educación sexual históricos, las puertas de entrada como una metodología muy posibilitadora para poder interpretar, caracterizar y poder desnaturalizar algunas prácticas sexistas en la institución y poder abordar desde lo curricular los temas centrales de la ESI, los 5 ejes a partir de los cuales se articula y que tanto Patricia como Marcelo hablaron introdujeron el tema en el encuentro anterior, y cómo se vinculan estos ejes con los NAP, ¿no? Con los núcleos de aprendizaje prioritarios. La idea de hacerlo con Raquel era contarles, a medida que vamos trabajando estos temas que son propios de la ESI, contarles la experiencia situada en nuestra provincia, de cómo hemos ido convirtiendo los propósitos de la educación domiciliaria y hospitalaria, en conjunción con la ESI, en una oportunidad para trabajar los ejes de la ESI. Bueno, suelen aparecer muchas de las palabras que están vinculadas con sentires, pensares, vivencias de la sexualidad, y todas, decimos siempre, generalmente todas las que surgen en este chat, tienen que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad implica básicamente la totalidad de las dimensiones que hacen a la vida. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ya la ley, la 26.150, adopta el concepto amplio de sexualidad, que es el de la Organización Mundial de la Salud, y que lo leo porque, bueno, siempre es un concepto bastante conocido, pero viene bien siempre refrescarlo. La Organización Mundial de la Salud define la sexualidad como una dimensión fundamental del hecho de ser humano, se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos y pensamos. Bueno, es una experiencia entonces vital, ¿verdad? No
algo que se circunscriba, ¿no?, a solamente una experiencia orgánica, genital. Vamos a ir viendo en un ratito los modelos para ver por qué a veces se confunde con visiones reduccionistas. Tiene que ver con todo lo que acontece en nuestra vida. Y es tan amplio que a veces planteamos la ESI, bueno, la ESI es todo, sí, la ESI es todo, pero hay que trabajarlo con algunas fundamentaciones, sosteniendo algunos principios que tienen que ver con la garantía de derechos, como se trabajó en el encuentro anterior, pero también con perspectivas que son muy propias a la mirada de la ESI para garantizar los derechos, no cualquier derecho humano, todos, pero además poniendo foco en los derechos sexuales. Para organizar la mirada de estos contenidos o de cómo ingresan los temas de la sexualidad a la escuela, nos parece siempre muy oportuno tomar las puertas de entrada. Las puertas de entrada de la ESI ha sido una propuesta metodológica que se sostuvo desde un primer momento del programa y realmente sigue siendo muy, muy interesante para ver la complejidad y cómo por todos los lugares donde puede entrar la sexualidad a la escuela. La primera puerta de entrada, decimos siempre, es la más conmovedora, la más sentida, la más importante, porque es la que es como, ¿qué nos pasa como educadoras y educadores frente a la enseñanza de la sexualidad, ¿no? Esto obviamente nos interpela personalmente, nos interpela en nuestras propias concepciones, en nuestra sexosofía, aquello que nosotros pensamos de la sexualidad, pero además nos interpela a reformularnos de algunas de estas cuestiones que están implicadas en nuestras concepciones personales. ¿Por qué? Porque debemos garantizar la enseñanza y debemos garantizar derechos. Hay una segunda puerta que es la que en general la docencia nos sentimos más cómodas y cómodos, que tiene que ver con lo curricular. ¿Por qué? Porque allí ya avanzamos desde el programa nacional, desde enseguida, después de la ley en el 2006, surge el programa nacional con los lineamientos curriculares, con contenidos y temas desarrollados en consideración de las diferentes edades de los sujetos del aprendizaje, contenidos para nivel inicial, primario, secundario, y además esto, por supuesto, desarrollado con otra característica del programa, con materiales, con propuestas metodológicas y didácticas para llevarlos adelante. La tercera puerta de entrada son los episodios que irrumpen. Son esas situaciones que acontecen generalmente inesperadas o no pensadas. Por eso nos interpelan fuertemente y nos invitan a pensar una ESI que ante estas situaciones nos permita revisar aquellas cuestiones que debemos fortalecer. Hechos que irrumpen puede ser desde un niño que comenta que está enamorado de otro niño, hasta, y eso es algo muy bello, pero hasta situaciones de violencia, ¿no? Como una situación de presunción de abuso o de alguna otra vulneración de derecho. Es allí donde nos revisamos rápidamente en la institución, y personalmente, ¿no?, por supuesto, y en la institución, para ver aquellas cuestiones que la ESI debiera ser más profundizadas en la institución, o retomar algún otro camino y profundizar. La cuarta puerta de entrada tiene que ver con la vida institucional. A la par que vamos desarrollando estos contenidos, a la par de que vamos trabajando en esta primera puerta de entrada que es lo personal, y podemos identificar aquellas formas de vida institucional que tienen una carga sexista, decimos que discriminan. Por dar un ejemplo clásico, la formación en hileras, ¿no?, de varones y mujeres, como práctica sexista que discrimina, ¿no?, en géneros. La habilitación de los baños, que genera situaciones muchas veces relacionadas con episodios que irrumpen, porque al limitar la utilización de los baños a varones y mujeres, nos deja en una situación a veces de conflictividad, o con respecto a las identidades trans o identidades no binarias, que no se sienten cómodas, que no reconocen su derecho en esta falta de habilitaciones puntuales. Bueno, nos obliga a pensar en estos baños y a reformularlo. Eso tiene que ver con la vida institucional, la comunicación que llevamos con las familias, ¿no? Y revisar en general todo lo que tiene que ver con la organización del tiempo, el espacio y lo administrativo de la escuela. Por dar un ejemplo, la lista de presentes, ¿no?, que siempre llevamos, durante mucho tiempo eran varones y mujeres, y hoy se busca esta manera de evitar la discriminación. Y una puerta que, por ser la última, no quiere decir que sea menos importante, es la quinta, pero es la que más crea trama en relación a la ESI, que es el trabajo con las familias y las comunidades.
La familia, siempre decimos, es la comunidad, pero ingresa a la escuela y es familia. Entonces, requiere que informemos en el mismo nivel que hablamos con la docencia, con el alumnado, qué vamos a trabajar. No es porque estemos obligados a hacerlo, sí porque es una invitación a construir una ESI en conjunto, y porque la familia, en general, ha pasado por las mismas etapas históricas que nosotras y nosotros, y no siempre sabe muy bien de qué se está hablando cuando se habla de educación sexual integral. Acercar estos conceptos, posibilitar la charla, el diálogo franco, abierto, explicar, comentar, tener una conversación abierta con la familia, generalmente es la mejor opción para trabajar la ESI. Bueno, vamos a avanzar brevemente para estos primeros minutos con respecto a la primer puerta de entrada, y ya un poquito, Raquel, nos vamos introduciendo lo que fueron nuestras experiencias en transversalizar la ESI en la modalidad. Una de las primeras cuestiones que quería compartir con ustedes es cuando llevamos adelante la formación la ESI en el contexto de la pandemia hacia una pedagogía del cuidado colectivo. Allí trabajamos en el año 2021 con aulas específicas para la modalidad, para entrar en diálogo, ¿no? Por supuesto, para saber qué estaba pasando y qué ideas había de sexualidad y cómo podríamos trabajarlos en conjunto. Es allí donde en uno de los primeros foros preguntábamos, bueno, una experiencia que hayas vivido, que relaciones con la sexualidad, que cuentes cómo te enseñaron, ¿no? Sexualidad en la escuela. Bueno, y ahí me va a servir a mí de punto de apoyo para trabajar sobre, brevemente, ¿no? Ya pasamos a las experiencias más interesantes. Sí. Aprovecho para decir que en términos de derecho, como recién desplegaste, una de las primeras propuestas que nosotros pensamos fue la formación docente, que es lo que vos traes acá. Entonces, estos emergentes salieron de aquella primer formación docente en ESI, pensada por el equipo provincial, y bueno, se desarrolló en el 2021, y acá tenemos algunos pensamientos, algunas inquietudes de los maestros y profesores de ese entonces, ¿sí? Que después nos sirvieron a nosotros como insumos para poder repensar nuestras prácticas y cómo intervenir, ¿sí? Sí, aquí fue como un comienzo, por eso está muy bueno que podamos conversar entre nosotras dos, porque, bueno, esta posibilidad de encontrarnos hoy también, y compartir con las personas que nos están escuchando y que seguramente se han inscrito en esta formación porque hay un interés por la modalidad. Lo importante, lo que queríamos compartir era la experiencia, es cómo fuimos armando esta experiencia en conjunto. Y aquí esto fue un punto de inicio muy importante que nos permitió seguir avanzando el 2021 y el 2022, y el 2023 también que vamos a tener una formación. Bueno, yo quería acá retomar para hablar simplemente de cuáles son esos modelos. Si bien no voy a ser exhaustiva, voy a pasar muy por arriba sobre los más preponderantes, lo que quiero mostrar es cómo todas y todos hemos atravesado estas formaciones. Digo, uno de los modelos, aquí siempre nos referenciamos con Graciela Morgade, que de paso les voy comunicando que hemos compartido un material que queda como bibliografía de consulta, material muy básico, pero que es la puerta de entrada para un libro muy interesante de Graciela Morgade, que es Toda educación es sexual, donde ella hace una sistematización de estos modelos a nivel nacional, pero diría que, bueno, comparado con otros países también, de cuáles fueron estos modelos que fue atravesando la escuela desde su fundación, podemos situarla en la modernidad, ¿verdad? Uno de los modelos más clásicos o más comunes es el moralizante, ¿sí? Es aquello que acá dice, por ejemplo, soy profesora de la escuela 1392, de la modalidad hospitalaria. Recuerdo que cuando iba a mi primaria, allí por el año 91-97, la cual era religiosa, teníamos una materia que se llamaba Educación para el Amor, ¿no? Nací y me eduqué en la década del 60 en el contexto de sucesivas dictaduras militares y gobiernos democráticos. Transcurrió mi infancia y adolescencia allí. Sexualidad era igual a genitalidad, un tema prohibido que solo se hablaba con amigos varones. Bueno, acá hay marcas, sesgos que muestran que la educación moralista o moralizante, el modelo moralizante, implicaba mucho esto del deber ser, ¿no? Se caracterizaba lo que estaba bien, lo que estaba mal. Ahí aparece mucho esto, no se habla también, ¿no? De esto no se habla, háblalo en casa te decían que lo hablan en la escuela lo terminaban hablando con los amigos, como dice el docente que participó aquí.
No había sistematización de esa información, era como iba saliendo, y fundamentalmente estaba muy vinculada a valores universales, ¿no? Esto del amor, pero no un amor situado, histórico, ¿no? No es lo mismo el amor hoy, en la fecha, digo, en la actualidad del 2022, que el amor hace un siglo, y que ese amor tiene que ver con una construcción histórica. Bueno, el modelo moralizante es simplemente o básicamente lo reconocemos porque se basa en un deber ser. Esto está bien y esto está mal. Luego otro modelo que podemos reconocer es el biologicista, ¿no? Muy común, dice acá, una de las cosas me causó gracia porque cuenta toda una narrativa de cómo iban esperando que llegara esa hora, que le iban a dar educación sexual. ¿Cuándo era? En sexto o en séptimo grado, pero los compañeros y compañeras ya hablaban en cuarto, mirá cuándo tengamos la clase, ¿no? Esperando ese momento. Dice, listo, me di cuenta de que había llegado la hora cuando la docente nos indicó que abramos el libro a la página 89. Porque sí, ya todos habíamos visto y memorizado las 2 páginas con las imágenes de los aparatos reproductores. La docente comenzó a leer. Bueno, esto habla mucho del modelo biologicista, tiene marcas muy características, centrado en lo orgánico, ¿no? En lo biológico, considerando lo orgánico y específicamente lo reproductivo. Se considera siempre en un momento de la vida donde se esperaba que allí comenzara la sexualidad, como que antes no teníamos sexualidad. Bueno, por supuesto que también históricamente podemos ver otro modelo que está relacionado con el modelo biologicista, que es el biomédico, que aparece en contextos, bueno, del VIH, SIDA, cuando había situaciones que conmovieron mundialmente a la sociedad, pero bueno, aparece con la idea clara de la prevención, ¿no? Dice, en mi educación secundaria, además de los nombrados anteriormente, se incorporó el modelo biomédico para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, pero nunca hubo lugar para reconocer lo que realmente nos gusta más allá de lo socialmente aceptado, una educación totalmente heteronormativa. Bueno, como esto es abuelo rasante, simplemente para mostrarles algunos de los modelos, voy a tomar este último para mostrar que no se dan únicamente y puros, no es que a todos aprendimos de una sola manera, obviamente que en un modelo biomédico, donde el peligro, el riesgo está permanentemente remarcado como condiciona también una sexualidad, la deslinda del placer, ¿no? Acá dice una educación que no iba más allá de ser realmente socialmente aceptado, es decir, ¿dónde está nuestro placer? ¿Dónde está el encuentro con el otro? Heteronormativo, ¿dónde estaban las sexualidades diversas? Es decir, hay también en un modelo biomédico, está sesgado por un modelo moralizante. Lo mismo con el modelo biologicista. Si yo expongo una lámina donde lo único que voy a marcar es la reproducción, ¿no? Un encuentro sexual para la reproducción, estoy dando una marca moral también de para qué está permitida la sexualidad. Dudo que alguna de nosotras hemos estado pensando en la reproducción en cada práctica o encuentro sexual. Entonces digo, todo lo que queda afuera. Por eso esto hay que básicamente revisar estos modelos, tiene que ver con sostener que van a seguir, es decir, además tienen cuestiones importantes cada uno para mencionar. Lo que sí no están en el marco de la garantía de derechos. ¿Por qué? ¿Qué viene a aportar la educación sexual integral? Viene a decir que todos estos modelos también sirven, pero hay que mirarlos y actualizarlos al paradigma de derechos humanos, ¿no? Con perspectiva de género y diversidades, disidencias. Porque todos estos modelos, al ser reduccionistas, al mirar solamente una parte de la dimensión esta amplia que dijimos recién en el concepto que compartimos, al ser reduccionista deja por fuera, descuida y no garantiza derechos. Por eso es que la educación sexual integral habla de 3 cuestiones básicas, ¿no? Los derechos humanos y la perspectiva de género y diversidad. Vamos a ir andando en la próxima media hora, 40 minutos, a partir de los ejes vamos a ir profundizando algunos de estos temas. Que tienen que ver con la noción histórica de sexualidad, y por qué hablamos de corporalidades, y por qué hablamos de diversidades, de afectividad, de género y de derechos, que son los 5 ejes. Bueno, trajimos para compartir esta rueda que me parece buenísima, lo digo, es parte de los nuevos documentos de referentes escolares ESI, donde aparecen los 5 ejes: cuidado del cuerpo y la salud,
respetar la diversidad, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género y el ejercicio de los derechos, en una rueda que nos habilita a pensar permanentemente en el movimiento y en un juego, ¿no? En un juego donde depende de donde nos posicionamos, estos ejes empiezan a cumplir, a originar diferentes preguntas y convocarnos a pensar y a reconstruir. Uno de estos ejes, como dije recién, es la garantía de los derechos o el ejercicio de los derechos, y está bueno problematizar a partir de estas preguntas, porque de eso se trata de educación sexual, ¿no? De desnaturalizar las prácticas sexistas, y para desnaturalizar, obviamente, tiene que estar la chispa de la pregunta, o lo que nos movilice a pensar en colectivo. ¿Qué derechos tienen las chicas y los chicos en relación con su propio cuerpo? Que las personas grandes nos protejan, ¿nos ayuda a crecer? ¿Existe un único tipo de familia? ¿Hacer burla es discriminar? ¿A quiénes recurrimos si alguien nos molesta o incomoda? ¿A quiénes si alguien nos obliga a guardar un secreto que nos hace sentir mal? ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia? Bueno, para hablar un poquito más de este tema y ya entrar a las experiencias que compartimos con Raquel, Raki, te cedo la palabra para que podamos escucharte. Bien. Sí, bueno, contarles que desde el equipo de la Dirección Provincial pensamos en la posibilidad de instalar la palabra en las escuelas, ¿sí? Que los chicos puedan expresarse. Si hablamos de derecho, entonces podemos hablar del derecho a la vida, del derecho a la salud, el derecho a la educación y a garantizar sus trayectorias escolares, el acceso a la información, como Ximena explicó bien recién, cada eje de la ESI, y la participación y el papel socialmente activo de los chicos. Entonces dijimos, bueno, acá tenemos que inventar algo donde los chicos puedan expresar sus necesidades, sus gustos, sus deseos, lo que ellos quieren. Y armamos el equipo de radio, ¿sí? La radio escolar, donde, armamos un equipo que se encarga de producir con los chicos un programa de radio que sale mensualmente en relación a los intereses de ellos. En principio, nuestro primer programa trató sobre los lineamientos de la ESI, y bueno, y ahí le hicimos una entrevista a Ximena donde ella pudo explayarse y contar cada puerta de entrada, cada eje de la rueda, donde explicaba claramente a todos los chicos de qué trataba la ESI, ¿sí? En un segundo programa hablamos de acoso escolar o ciberacoso. También fueron temas que propusieron los chicos, las chicas, les chiques. Y el tercer programa de lenguaje inclusivo. También ellos pudieron expresar si se sienten cómodos, si no se sienten cómodos, si lo usan en la escuela o en su familia. Fueron todos programas muy entretenidos, como pequeñas pastillas. Estos programas se comparten también en otras FMs, o sea que se visibiliza nuestro trabajo en la modalidad. Y bueno, así que queremos compartir un pequeño relato de lo que hicimos. En este micro comentaremos aquellos derechos relacionados a la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que garantiza el derecho a recibir información científicamente validada para poder cuidar nuestro propio cuerpo y asumir conductas responsables y solidarias en relación a los otros y las otras. Tenemos derecho a expresar emociones y sentimientos. Esto es importante porque debemos hablar con nuestros padres y preguntar todas las dudas. También debemos hacerlo con nuestros profesores. Los jóvenes tenemos derecho a no ser discriminados por nuestra apariencia física y también no ser rechazados por nuestra orientación sexual. Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a poseer una identidad, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad
conocer este derecho tan importante que lo ayudará en la formación de su personalidad. Soy Zaira, tengo 14 años. Hola, soy Martín y tengo algo que decir. Los niños tienen derecho a la mejor atención de salud que se les pueda brindar, al agua limpia para beber, a una alimentación sana y a un entorno limpio y seguro en el que pueda vivir. Todos los adultos y los niños deben disponer de información sobre cómo mantenerse seguros y saludables. Hola, soy Alan, tengo 16 años. Todos tenemos derecho a no ser discriminados por nuestra apariencia física. Esto me parece muy importante porque todos tenemos derecho a no ser discriminados y la otra persona que lo hace mucho daño y eso te puede marcar de por vida. Hola, soy Noah y te quiero decir que informémonos y participemos y levantemos la voz, así como yo tengo muchas cosas valiosas para decir, de seguro los jóvenes demás tienen también. Hola, soy Ramiro, tengo 14 años. Todos los niños tenemos derecho a recibir educación. En una situación de enfermedad también debe respetarse este derecho. Yo estoy internado y recibo a los profes que me dan clases y así puedo seguir con la escuela. Y acercamos la otra pastilla. Hola, ¿cómo les va? Somos los chicos del secundario y queremos contarte algo sobre el empoderamiento de las mujeres. La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder avanzando así en la equidad de géneros. Por eso hoy te contamos sobre estas mujeres. En este 2 de abril, en esta fecha tan especial para el pueblo argentino, las honramos también a ellas, por su coraje, valentía y vocación del servicio al prójimo. Ellas, civiles y militares, fueron enfermeras, instrumentadoras, diplomáticas, técnicas, muchas dedicadas a cumplir funciones de asistencia médica. No solo curaron a los heridos, sino que también les brindaron contención afectiva y emocional. Sin embargo, su rol activo en Malvinas fue borrado de la memoria colectiva. Muchas mujeres de temprana edad que vivieron desde muy jóvenes el horror de la guerra y la violencia y guardaron para siempre el recuerdo del dolor. Mujeres que hicieron historia, protagonistas destacadas pero opacadas por sesgos de género. Bueno, la verdad que fue un recurso súper interesante. Esto acá, como dijo Raquel, compartimos pequeños cortos de esos programas de radio y nos adentra en el eje ejercicio de los derechos de una manera muy clara, ¿no? Decimos que la educación sexual integral es la garantía del primer derecho sexual, que es a conocer nuestros derechos, ¿no? Vence ese primer obstáculo para el ejercicio. Primero tengo que conocerlo y después llevarlo a la práctica y poder gozarlo, ¿no? Promocionarlo, que es hasta una manera de compartir estos derechos y socializarlos con las demás personas a partir de una radio, y también estar en conocimiento de cuándo se vulneran o son tocados o están en peligro de ser vulnerados, ¿no? Bueno, también podríamos remarcar en este eje algo que ahora Sí, Raquel va a contar. Sí, sí. Aprovecho para también compartirles que nuestros programas de radio están en Instagram. Así que si quieren buscarlo a Voces en el Aire, van a encontrar ya 4 programas, ¿sí? Así que pueden consultarlos y compartirlos, ¿sí? Sí, se los vamos a alcanzar a las compañeras también porque lo podemos poner como recurso para el trabajo en el segundo encuentro. Sí, en el aula, sí. Bueno, decíamos que para la garantía de este derecho, de estos derechos, el derecho sexual, el primero, ¿no? Es recibir educación sexual integral, para conocer los derechos sexuales, el derecho al placer, a la toma de decisión sobre el propio cuerpo, etcétera, algunos que vamos a ir tomando hoy. Es muy importante esto de la corresponsabilidad, ¿no? La trama de políticas públicas. Algo que decía uno de los alumnos, ¿no? Yo estoy transitando una enfermedad y no por eso debo perder ningún derecho. El primer derecho que uno puede perder es la escolaridad.
Y bueno, y esto nos sostiene a partir del paradigma integral de protección de niñas, niños y adolescentes, con esta idea del interés superior del niño, en construir esa autonomía progresiva, ¿no? La autonomía progresiva es algo que se construye, un lugar muy importante es la escuela, y también trabajar sobre el consentimiento, ¿no? Cosas que las vamos a ir desarrollando en los ejes siguientes. Pero en esto de la garantía de los derechos y la corresponsabilidad, yo le voy a pedir a Raquel que nos cuente un poco esa foto que habla de este tópico específicamente. Sí, queríamos también resaltar en esta foto, como dice Sime, el trabajo en equipo y la corresponsabilidad. Aquí tenemos la foto de un alumno que transitó toda su educación primaria en la modalidad domiciliaria, ¿sí? Bueno, y llegó a 7º grado y vino a las puertas del ministerio, acompañados por sus padres, que están ahí presentes, sus abuelos, la familia ampliada, que son sus maestros que transitaron en todos esos 7 años, y bueno, y otros actores de ministerio, que hicimos entrega del diploma de Matías. Fue un momento muy emotivo, pero bueno, queríamos mostrar a través de esta foto la garantía de derechos, ¿sí? Y también contarles que su maestro, el que estuvo más años con él, también hizo una narrativa que compartió con nosotros sobre toda la historia de Matías y cómo su familia se comprometió y cómo fue la trama de compromiso de otros actores de la comunidad, ¿sí? Porque en esta garantía de derecho no solo educación se hace presente, sino salud también, ¿sí? Y bueno, la verdad que esa narrativa a nosotros nos emocionó porque nos enteramos de detalles, de qué le pasaba a Matías en pandemia, cuando Matías expresó que seguramente, decía él, ahora otros niños están pasando por esta forma de vida que yo transité siempre, ¿sí? Estar encerrados en su casa y aprendiendo desde su casa. Es como que él se sintió más acompañado en el momento de pandemia, ¿sí? Y lo trajimos a él como la voz de los chicos, les chiques, que también participan, y eso es lo más lindo de estos encuentros, ¿no? Poder contar con la voz y la presencia de nuestros alumnos. Bueno, el otro eje, que vuelvo a repetir, no es que están en orden, sino que fuimos tomando en función de esta charla que comenzamos con Raquel, y que nos parecía importante ponerlo en este orden, pero puede tomar cualquier sitio cada uno de los ejes, ¿no? En el cuerpo, ¿cuáles son algunas preguntas que provocan, que generan el diálogo y nos permiten construir pedagogía? Bueno, ¿cómo cambió nuestro cuerpo? ¿Qué cuidados necesitan los niños, las niñas y adolescentes en una familia? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los cuerpos de las personas? ¿Qué contactos corporales con otras personas nos gustan y cuáles nos incomodan? ¿Qué caricias o contactos nos pueden hacer sentir mal, incomodar o confundir? ¿Cuáles son los cambios en la pubertad? ¿Qué métodos de prevención de embarazo ITS conocemos? Bueno, el cuidado del cuerpo y la salud para la modalidad creo que fue una de los temas que más referenciaron ¿acuerdan ese formulario de consultas, que hubo 2 etapas de consulta para ver, bueno, qué encontraban de importante en el trabajo de ESI y la modalidad? Yo creo que ahí surgió mucho cómo entran en tensión los discursos educativos y el discurso de salud. Ambos renovados y actualizados por el paradigma de protección integral de los derechos. Por eso hablamos de una educación que se tiene que actualizar a este paradigma, y la de salud también en el sentido amplio, ¿no? Que hoy tomamos de salud, que no se restringe al carecer de enfermedad, como decíamos antes. En algún momento se reducía al hecho de no tener una enfermedad. Hoy sabemos que la salud implica una dimensión social, histórica, y que, bueno, tenemos en la modalidad específicamente, y por lo que apareció en los registros de la docencia, permanentemente esta tensión con algunos discursos, que me recuerdo que en el encuentro anterior discurrió bastante Patricia, sobre, bueno,
el desarrollo histórico que tuvo la modalidad. Y ahí aparecen discursos que hay que tener presentes para ver, bueno, cuándo empiezan a operar y desarticularlos, que tiene que ver con el capacitismo, ¿no? Y con la prescindencia, esto de que al estar en una situación de enfermedad o transitar una situación de hospitalización, desaparecen algunas cosas, como por ejemplo la sexualidad. Bueno, es muy interesante. Si quieren, bueno, les vamos a compartir otra producción que tiene que ver con una narradora oral que tomó algunos de los cuentos que trabajamos en la ESI, que los trabajamos también en la formación con hospitalaria. Cuando a Julieta algo le gusta mucho, te das cuenta enseguida, porque Julieta tiene una sonrisa enorme y un sí grande como una casa. Por ejemplo, a Julieta le encanta jugar al dominó con su mamá. Sí, claro que sí. Le encanta que sus abuelos la pasen a buscar para ir a tomar el helado más grande de la heladería. Claro que sí. Le gusta mucho también que su maestra la nombre ayudante. Pero el sí, sí, sí más grande de todos es para su papá, que cuando llega alza a Julieta y le da un abrazo de oso. Pero Julieta también sabe decir que no. Por ejemplo, cuando su hermano la pelea. Cuando algún compañerito del jardín le da un empujón. Si alguien grita o dice algo que a ella no le gusta. Cuando algo la hace sentir molesta. Cuando alguien toca su cuerpo de una manera que a ella la hace sentir rara, incómoda. Cuando pasan esas cosas que a Julieta no le gustan, ella dice, no, no. Y otras grita, ¡no! Hay que hacer como Julieta, decir sí y decir no. Iván es un niño de 7 años muy alegre, de ojos grandes y profundos color miel, que examinan todo lo que le rodea. Es muy inteligente y le gusta mucho hacer inventos y pensar en grandes ideas. Iván, como le dicen sus amigos y su abuelita, es muy inquieto. Le gusta correr, brincar, hacer castillos en el bosque de su jardín y platica diario con su perro Dragón, quien es capaz de devorarse desde un hueso hasta un... Ahí estamos, disculpen. Disculpen. No hay problema. No, ahí está, disculpen, ya estamos. Retomo un poquito lo del Ahí estamos, cuerpo. sí. ¿Sí? Sí. ¿Me escucha? Yo te escucho, Raquel. Bien. No, es porque justamente el eje del cuerpo nos atañe directamente a nosotros en la modalidad, ¿sí? Porque trabajamos con ese sujeto que está transitando una enfermedad, que sigue siendo un niño, una niña, un adolescente sexuado, ¿sí? Y que su cuerpo está siempre cambiando. La idea de reflexionar sobre el cuerpo, sobre el eje del cuerpo, es que los docentes podamos acompañar en ese sentido, ¿sí? Cuando ingresamos a un domicilio, cuando nos acercamos a una cama de hospital, si bien nuestra tarea es educativa, también hay que tener una mirada atenta, ¿sí? Una mirada de acompañamiento, estar atentos a la escucha, a lo que necesita ese alumno, a qué cosas quiere, a qué cosas no quiere, ¿sí? Quizás no quiera fotos o no quiera compartir un Zoom con sus compañeros. Ir entablando esa confianza para que pueda expresar lo que siente y acompañar también en sus cambios y en su crecimiento, ¿sí? Bueno, pasamos gracias Raki, vamos a pasar al tercer eje, género, garantizar la equidad de género. Bueno,
mujeres y varones, ¿recibimos los mismos tratos a la escuela y en casa? Mujeres y varones, ¿siempre participaron por igual en las tareas del hogar? ¿Cómo son los juegos a medida que crecemos? ¿Nenas y nenes jugamos a lo mismo? ¿A mujeres y a varones pueden molestarnos e incomodarnos las mismas situaciones? ¿Cómo se vivieron en nuestras familias los cambios de pubertad de mujeres y varones? ¿Qué les dicen a las mujeres y a los varones en la primera relación? ¿Hay una única forma de ser? Bueno, aquí vamos a uno de los temas más apasionantes de la ESI, que es el trabajo con los estereotipos de género. Esto que decíamos al principio, para ir abordando desde las diferentes áreas, disciplina y en lo institucional, aquellas marcas que tienen que ver con el género, no con la perspectiva de género, que es lo que nos permite ver, ¿no?, críticamente esto, sino con esa construcción histórica que en algún momento es asignada, ¿no?, se nos dice varones o mujeres, y que a partir de allí hay una construcción social que es discursiva, que es performativa, es decir, que se dice, pero además se lleva a la práctica todos los días, de lo que debe ser, entre comillas, un varón y lo que debe ser una mujer. Esto se construye básicamente, bueno, es histórica, por supuesto, porque va cambiando, es situacional, tiene que ver con la realidad social, es interseccional, no es lo mismo ser mujer, varón, en una ciudad, en el campo, en un lugar, en otro geográfico, y a lo largo de la historia. Pero en general podemos definir, y las generalizaciones a veces para estos casos puntuales sirven, decir, bueno, hay expectativas, atributos y ponderaciones con sanciones diferenciales para varones y mujeres, ¿no? A ellas, una vez asignado el género, bueno, sos mujer, se espera fragilidad, sensibilidad, comprensión, actividades vinculadas al mundo de lo privado y lo familiar, por eso muchos de los juegos tienen que ver con entrenarnos en prácticas femeninas, feminizadas, como el cuidado, cuando hoy está, por supuesto, revisado totalmente esto del cuidado, pero digo, en esto de los estereotipos aparecen fuertemente, y los varones vinculados a los discursos y a las prácticas donde se desarrolla la fortaleza física, porque de un varón se espera ser fuerte, racional, está ligado al mundo de lo público, la producción, y por supuesto que estos roles, mandatos, son estereotipos que operan continuamente, ¿no?, en un modelo que sí se puede definir y caracterizar como binario, dicotómico, excluyente, exhaustivo y jerarquizado. Todo esto dicho rápidamente para plantear que la reformulación implica que si esto, ¿qué es lo que genera en definitiva? Acumulación de poder y no poder, brechas, diferencias sociales entre ser varón y ser mujer, y esto se nota claramente en las prácticas habituales, pero de los niños y las niñas y adolescentes, ¿no?, cuando se espera, por ejemplo, que no reaccionen con enojo una nena, porque se espera que las nenas sean sensibles y tranquilas, cuando es una emoción que es para todos igual, ¿no es cierto? Uno puede sentir enojo siendo varón, siendo mujer, cualquier persona siente, no es necesario clasificarlo. Bueno, esta clasificación va generando, bueno, ni hablar de las expectativas intelectuales, bueno, hay muchos, podríamos pasarnos horas dando ejemplos de lo que significa esta ponderación de género. Lo que sí, desde esta perspectiva, lo que vamos es a ponerla en cuestión, vamos a identificar estos mandatos sexistas y hay que poder repensarlos, trabajarlos y modificarlos. Porque esta acumulación, como decía, de poder, cada vez más poder en las identidades masculinizadas y cada vez menos poder en las feminizadas u otras, hace que la brecha configure la base de sustentación de todas las violencias, ¿no?, y la violencia de género fundamentalmente. Estos guiones generizados son los que se modifican con prácticas en el marco de la ESI, y te paso la palabra, Raquel, para partir de esta presentación puedas contar un poco cómo se pensaron los espacios lúdicos. Sí. Nosotros pensamos en aquellos hospitales donde contamos con un espacio que nos pueden ceder, ¿sí?, armar espacios creativos lúdicos, siempre pensando en que sean libres de estereotipos de género, ¿sí? Bueno, entonces, como ustedes están viendo, compramos para esos espacios mucha bibliografía, que desde la perspectiva de la ESI y para todos los niveles,
desde inicial, primario y secundario. También lugares cómodos para poder crear, para que aquellos chicos que se puedan trasladar, levantarse de sus camas, puedan ir a ese espacio, ¿sí? Entonces tenemos pisos blandos, ¿sí? Bibliotecas con rueditas, para que se puedan llevar también a las salas. Bueno, juegos didácticos, pero siempre pensando en un juego que todos puedan elegir lo que quieran jugar, ¿sí? Y que sirva para mejorar los aprendizajes. Los canastos que ustedes ven en las ludotecas contienen distintos recursos. Hay algunos que son rompecabezas, juegos de armar, y otros son recursos comunes que encontramos en nuestras casas, como corchos, tapitas, colores, para que ellos también puedan expresarse y crear ellos mismos sus propios juegos. Así que bueno, estamos en el armado, ahí ya tenemos uno que vamos a inaugurar prontito en el Hospital Miray López, es nuestro primer espacio, pero están todos estos recursos ya entregados en las escuelas, solo nos queda armar los espacios en relación a coordinarlos con los hospitales, ¿sí? A estos espacios les dimos el nombre de remolinos. Nos gustó ese nombre porque nos da la sensación de movimiento, ¿sí? Como nada es estático y todo lo seguimos pensando, lo seguimos cuestionando, lo reflexionamos, los remolinos vienen a traer esta nueva forma, este nuevo formato de aprendizaje. ¿Y cuánto se parece a nuestra rueda, eh? Hasta en eso nos encontramos, la rueda de la ESI con los 5 ejes. Bueno, pasamos al próximo eje. ¿Te animás a leerlo, Raquel? El eje de afectividad. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Sí, perfecto. ¿De qué forma se expresa el afecto, el cariño en la familia o en mi familia? ¿Cómo me siento en mi cuerpo? ¿Cómo reaccionamos cuando un contacto corporal o un trato nos incomoda o molesta? ¿Los diferentes tipos de secretos nos producen sentimientos distintos? ¿Ser más independientes es parte del crecimiento? ¿Qué nos pasa cuando alguien nos gusta? ¿Cómo cambia la forma de relacionarse en la pubertad? ¿Sí me sigo? Ahí vamos, siga, avance, sí. Cuando pensamos en la afectividad, en esta dimensión afectiva que es la ESI, que atraviesa la ESI, pensamos nosotros en su momento, luego de la pandemia, en un material que viniese a dar la posibilidad de que los chicos y las chicas que estuvieron mucho tiempo en sus domicilios y encerrados pudieran expresar lo que sentían, ¿sí? En ese momento. Y pensamos en un recurso que se llama los botiquines de las emociones. Fueron creados con el objetivo de acompañar a los chicos y las chicas para que logren un contacto genuino con las emociones y puedan aprender la habilidad de vivenciarlas y expresarlas de un modo saludable. En ese momento compramos 4 botiquines, el botiquín de la calma, el botiquín de la aceptación, el botiquín de la alegría y el botiquín del coraje. Estos botiquines es una caja que trae entre 8 y 10 elementos que tienen un sentido, un objetivo concreto para trabajar con los chicos las emociones específicas y que aquello que pueda emerger, ¿sí? Pero en términos de fortalecer su autoestima, ¿sí? Y su crecimiento personal, ¿sí? De darles seguridades, de que puedan expresar lo que ellos quieren, sus deseos, sus necesidades. Aquí tenemos fotos de cómo se trabajaron, se trabajó, mejor dicho, en las escuelas con los botiquines. Así que vamos viendo
ahí distintas caritas donde podían expresar lo que sentían o lo que les estaba pasando, lo que querían. Bueno, me acuerdo que en torno, y converso con vos un ratito, Raki, recuerdo cuando empezamos, cuando vos trajiste la idea o propusiste esta idea de trabajar los botiquines, estuvimos hablando y trabajando bastante sobre qué hablamos cuando hablamos de las emociones, ¿no? Como forma de expresión de los sentimientos, y que en el marco de la ESI tiene que ver con también el afecto como en el sentido político, ¿no? El afecto cada afecto tiene una historia, el dolor, la tristeza, ¿no? La alegría. Esas formas de sentir se pueden contar en un lugar, en un país, en una comunidad, en la escuela, de manera diferente, y que la emoción en sí misma sí es una expresión de ese sentimiento, pero que obviamente no se agota en él, y que como todas las cuestiones cuando son políticas tienen que ver con lo relacional y con los otros y las otras, no se sienten singular, se sienten singular, pero tiene que ver con un sentimiento colectivo. Aclaro esto porque a veces se nos mezclan últimamente algunas concepciones. Una es esta idea del afecto, el valor de la afectividad como en sentido político que da la ESI, y otras que tienen que ver con la gestión de las emociones. Ustedes saben que hay algunas corrientes que hablan de la emoción como algo que hay que contener, ajustar a determinados propósitos. Hoy hay que sentirse triste, hoy hay que sentirse alegre, aspirar a esas emociones que se ponderan como más positivas que otras, bueno, y gestionarlas. Esta palabra, cuando aparece la emoción vinculada a la gestión, hay que mirar con mucha atención, hay que poner el foco ahí, porque estamos hablando de dejar a la intemperie a estos niños y niñas frente a un sentimiento que tiene una profundidad quizás mucho mayor que la emoción. Digo, que un niño esté triste no se gestiona, se busca cuál es el motivo, se construye con el diálogo, se busca la confianza. Hay roles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en las instituciones educativas tenemos muchas ceremonias y rituales que hablan de la afectividad, pero de la afectividad en tanto y en cuanto rol docente, ¿verdad? Y garantizando siempre los derechos y construyendo confianza, con palabra y con escucha. Y estas emociones no están exentas de conflictos, y estos conflictos también hay que trabajarlos, ¿sí? No hay que taparlo con, bueno, cambiamos la carita, buscamos alguna forma de relajación. Cuando hay una situación de dolor, por ejemplo, en la relación con otra persona, hay que ver desde dónde viene ese dolor y, por supuesto, analizarlo en los términos de una relación, ¿no? No es lo mismo una situación de duelo por el fallecimiento de alguien, una situación de duelo que, por ejemplo, puede estar atravesando un niño que tiene todo un proceso de transformación en el ámbito de su hogar porque está transitando una situación de enfermedad. Es decir, siempre hay que promover la conversación, la escucha, la confianza, y en el marco de la educación, valorar o poner siempre sobre relieve lo que es la autoridad pedagógica, que creo que tiene una tradición muy importante en nuestra educación pública, para poder ubicar cuál es nuestro rol frente a estas situaciones, ¿no? Y digo, no caer a veces en esto de romper los roles y las diferentes funciones que tenemos frente a por ejemplo, el afecto. Me encantó trabajar esto, Raquel, con vos. Pudimos realmente hacer un trabajo muy, muy sentido las dos, y también con la docencia. Yo me acuerdo que en ese momento yo quería comprar un material que llegara para acompañar a los maestros y profesores y no tenía claridad en muchas cosas. Está bueno poder decir, mira, no sé esto. Ximena, ¿me podés dar una mano? ¿Me podés orientar en la bibliografía? Estos botiquines están buenos, ¿te parece que da para trabajar la afectividad desde el marco de la ESI? Y había cosas que tuvimos que corregirlas, que las tuvimos que revisar. Y este trabajo en equipo me parece que ahí en ese momento nos unió para poder seguir con otros proyectos, como fue después el de radio, ¿no es cierto? Pero la consulta permanente con Ximena a nosotros nos fortalece como equipo de la dirección y como acompañamiento permanente a las escuelas. Sí, Raquel, es mutuo, y bueno, aprovecho también la oportunidad para plantear esto que lo decimos todo el tiempo, que trabajamos en colectivo,
Raquel con un grupo muy interesante de trabajo que están ahí con ella seguramente en este momento acompañándola, y en el equipo ESI alrededor de 40 personas, somos entre 37, 38, depende el momento del año, que estamos trabajando en el equipo ESI, así que gracias a todo el equipo. Pasamos al último eje, de estos 5. ¿Querés leerlo? Que lees mucho más lindo que yo, Raquel. Diversidad. ¿Todas las personas somos diferentes? ¿Qué costumbres diferentes tienen las familias de nuestra escuela? ¿Todos, todas crecemos al mismo tiempo? ¿Cómo nos tratamos en la escuela? ¿Qué secretos no tenemos que guardar? ¿Existen distintas maneras de vivir los cambios corporales de la pubertad? ¿Qué quiere decir orientación sexual? Acá me acuerdo de una situación que acompañamos a la escuela 1391 en el cambio de identidad de una alumna, me acuerdo. Lo quiero traer porque fue algo muy concreto, donde siempre mantuvimos contacto con los directores y el equipo de salud mental, y si bien la alumna no concretó su proceso de cambio de identidad, los profesores han hecho un trabajo increíble con ellas y un acompañamiento muy cercano, desde tratarla como ella eligió ser llamada, ¿sí? Con su nombre de identificación. Los profesores siempre que hacían un informe pedagógico, expresaban siempre lo que ella quería hacer, ¿sí? Y hasta en la narración, en la narrativa expresaban ella, ¿sí? Empezaron a utilizar ellos mismos otra forma de escribir los informes. Después, siempre desde las distintas áreas estuvieron presentes cubriendo lo que la alumna quería, la música con la que se identificaba, la historia, el profesor, la profesora de sociales, me acuerdo leer en los informes, cuando daba la historia de tal periodo, lo llevó a la historia personal, y ella pudo escribir su propia historia o esbozar algunos relatos. Lo mismo la profesora de lengua, introducirlo en la poesía, en sus gustos, en sus sentimientos. Aquí quiero también resaltar ese trabajo docente y felicitarlos, porque yo misma me encontré con un trabajo de mucho compromiso, ¿sí? De mucha, ¿cómo decir? De mucha cercanía hacia el alumno, ¿sí? De mucho afecto. Gracias, Raquel. Bueno, acá vamos a señalar algo fundamental, que bueno, la identidad, dijimos las diversidades, ¿no? Y hay una tensión muy grande entre la diversidad y la desigualación. Digo, construir en la educación conciencia de diversidad, no solamente sexual. En ESI nos preocupamos y nos ocupamos de trabajar la orientación, las diversidades sexuales, justamente porque es un tema no comúnmente visibilizado, que genera mucha violencia. Hoy les digo, para que vean que todo se mezcla con la vida misma, ¿no? No es la ESI es parte de la vida. Hoy en la ciudad de Santa Fe estamos todas las compañeras y compañeros que la conocimos conmovidos por un nuevo transvesticidio, ¿sí? De una compañera militante de hace muchos años, de las que uno cree que no va a poder pasar, y pasó. Esto sigue hablando de que los indicadores de violencia son grandes, de que la desinformación es muy grande y que las prácticas de odio siguen siendo comunes. No conocemos, quizás los docentes conocemos la mejor herramienta para trabajar en contra del odio, que es la información, los saberes compartidos, el construir conciencia.
Y esto es lo que hoy estamos obligados a construir en las escuelas, ¿no? Como, con la responsabilidad que debemos asumir en este momento de la historia, de hablar de las corporalidades diversas, de los deseos diversos, de las formas de vincularse diversas, y ver y vivir esto como algo que enriquece y no que genera desentendimiento o incomprensión y hasta el odio, ¿no? Tenemos que ver cómo construir esto con las infancias. Aquí explicitamos asignación de género, expresión de género, identidad de género, orientación sexual, no para hacer una clasificación, sino para entender que son algunos de los elementos que nos sirven para interpretar y entender, ¿sí? Cuando a veces no comprendemos esto que decía Raquel, ¿no? Cuando nos ponemos a conversar y hay cosas que no nos cierran, no las terminamos de entender, bueno, nos sirve identificar que aquello que nos asignan como un género lo podemos expresar de muchas maneras, no de solo una, que la identidad de género es autopercibida y que es un derecho personalísimo, por lo tanto con preguntar el nombre de la persona es suficiente para que lo tengamos que respetar, ¿no? Y que la orientación sexual aparece un poco más tardíamente. Fíjense que esa placa dice el 80 al 90% de las niñas trans saben o sienten que son trans antes de los 14 años, ¿no? Esto nos habla de una franja muy grande de la educación donde estamos ahí. Como dijo Raquel, agradeciendo esa docencia que puede sensibilizarse frente a la situación y colaborar para que se ejerza el derecho y para que se viva plenamente la sexualidad. Y por supuesto que además estamos ahí tratando de generar todas las normativas necesarias para acercar estas cuestiones a estas distancias que hay entre lo administrativo a veces y los derechos, ¿no? Prima siempre el derecho humano, la ley de identidad de género nos debió situar a todos en el mismo lugar, sin embargo por ahí hay situaciones de administrativas, como por ejemplo el cambio de identidad de los documentos oficiales, como una libreta, que nos llevan permanentemente a pensar, y así como nos encontramos hoy con Raquel, podríamos haber invitado también a Vanina Flesia, que es la directora de Equidad y Derecho, con quien trabajamos todas estas normativas, que requiere un esfuerzo permanente. Hoy aparece algo nuevo que es la libreta digital, y en la libreta digital nos dimos cuenta enseguida, gracias a que las compañeras trans y travestis nos lo están diciendo, cómo aparece otra vez esta contradicción entre mi identidad y la inscripción administrativa. Bueno, yo quisiera dar un punto y cambiar de párrafo, digamos, para que las compañeras, los compañeros que están en el chat acerquen sus preguntas, podamos conversar un poquito qué les pareció todo esto y dar, bueno, en los próximos minutos compartir con ellos y con ellas y dar el cierre a este segundo encuentro. No sé, Pauli, si estás por ahí. Si quieren, sí, si quieren, chicas, les voy comentando un poquito algunas cosas que han colgado los diferentes docentes en el chat. Rosa Viviana Páez, por ejemplo, dice, hola, qué bueno, cómo trabajar las normas institucionales que irrumpen diariamente en el acto educativo. Me refiero a ver cómo trabajar los cambios corporales, la reflexión colectiva, los hábitos. Digo, es interesante en esa articulación de las puertas de entrada entre la currícula, ¿no? La puerta de entrada 2 y los episodios que irrumpen. Me parece que ahí hay una pregunta interesante en cómo se articulan las puertas de entrada, una afirmación. Alejandra Zapata dice, muy interesantes los aportes de las experiencias, siempre es multiplicador compartirlas, ponen en juego el trabajo colegiado, familia, escuela y Estado. Estela Maris Quintana Antonuccio dice, es muy importante la ESI. Claudio Oviedo agrega, qué bueno escuchar y visibilizar el trabajo docente, especialmente en este tema tan importante. Impecable, Ximena y Raquel. Claudia Castán dice, buenas tardes. Parece que hubo un error en la convocatoria del comienzo de nuestro encuentro de hoy, que en algunos casos parece que se decía que era a las 18 horas. En primer lugar, les pedimos disculpas si salió la información así. Tengan en cuenta que este material queda colgado, así que ustedes pueden volver a verlo cuando gusten. Recomiendo la película, Estela Maris Quintana Antonuccio dice, recomiendo la película
El último verano de la bollita y el cuento La sombra de Julia. Interesante, bien interesante para trabajar cuestiones intersex y cuestiones trans, ¿no? En la escuela. Bueno, te cuento, Pauli, que La sombra de Julia, nosotras hoy le tomamos algunos ejemplos para compartir con ustedes, pero tanto con Raquel como con otras compañeras nos hemos dedicado a trabajar narrativas, ¿no? Porque decíamos, hay tanta producción en estos años de cuentos no sexistas o libres de estereotipos de género, de pensar esa otra narrativa que nos estaba contando, o que ya estaba escrita y no la visibilizábamos. Entonces estamos haciendo narraciones orales y las tenemos algunas grabadas. Ese cuento lo tengo grabado por una de nuestras mejores narradoras, que es Alicia Barberis, y realmente, como dice la compañera, es muy conmovedor y nos habilita muchísimo a trabajar con los equipos docentes y directivos y supervisivos. Y con respecto a esto que, Pauli, ¿te parece que avancemos con lo que fueron proponiendo? Sí, totalmente. Mira, yo te voy comentando, arriba dicen, esperen que retomo un poquito de más arriba el chat. Bueno, esta intervención de la compañera sobre las diferentes puertas de entrada, las normas institucionales y aquello que irrumpe en el acto educativo, me parece que es una muy buena atención para trabajar, ¿no? Porque muchas veces aparecen contradicciones entre las normas de una escuela y los episodios que irrumpen. Entonces, ¿cómo analizar y qué margen de acción, qué margen de intervención tengo cuando se dan estas disrupciones que muchas veces son contrarias o contradictorias con las normas establecidas en una escuela? Ese currículum oculto, ¿no? Sí, ahí yo quiero aportar que no trabajamos solos, digamos, los maestros y los profesores no trabajan solos, siempre hay equipos detrás que sostienen. Esta anécdota que yo traje de el cambio de identidad de una alumna es una de las tantas que irrumpen, pero siempre irrumpen otras cosas también, relacionados a cualquiera de los ejes de la ESI, todo el tiempo. Y uno no va separado del otro, siempre están interrelacionados. Y bueno, y nos consultamos permanentemente. Esto es así, levantar el teléfono, mandar un mensaje y decir, ¿me podés dar una mano en esto? Saber que están los equipos socioeducativos. Nosotros les llamamos acá en nuestra jurisdicción equipos socioeducativos. Sé que en otras jurisdicciones les llaman equipos interdisciplinarios, que son sostenedores y acompañantes de distintas situaciones y siempre hacen de nexo con otras instituciones del Estado, ¿sí? Que nos ayudan a buscar soluciones y a contener, ¿sí? Porque en realidad lo que nosotros queremos es garantizar el derecho a la educación, a la salud, y que los chicos, las chicas estén en la escuela aprendiendo, ¿sí? Esa es nuestra política, al menos desde la jurisdicción de Santa Fe, y creo que todos queremos eso, garantizar la trayectoria escolar de los chicos. Así que, bueno, no sé si... Sí, Raquel, tomo lo que vos decís y enlazo para, bueno, trabajar un poco las dimensiones, que es lo que queríamos sintetizar, y ojalá podamos profundizar en otros encuentros, ¿no? Las dimensiones de la ESI. Fíjate que en la primera, bueno, habíamos planteado esto, ¿no? Cuando hablamos con Raquel cómo presentar, decíamos, bueno, ¿en qué nos sostenemos? ¿Por qué nuestro proyecto tiene esta vitalidad? ¿O por qué nos movilizamos permanentemente? Porque la ESI se basa en una pedagogía crítica, es decir, en la problematización, en la desnaturalización, porque vemos que hay injusticias y que esto hay que transformarlo, y esto incomoda. Digo, la ESI nunca es un lugar cómodo. Si alguien piensa en trabajar la ESI desde el lugar de la comodidad, es muy difícil. Y bueno, porque además para que estas injusticias no se sigan reproduciendo, ¿no? Esto habla de la pedagogía crítica, no reproducir cuando hay una injusticia, una desigualación. Hay que interrumpirla y cambiarla, transformarla. ¿En función de qué? De la garantía de los derechos. Hay algo que es del saber institucional, ¿no? Que además de actualizar este sentido que decía Raquel de la corresponsabilidad, de que no actuamos solos, y esto digo actualizar porque durante mucha historia, nuestra escuela
era la responsabilidad del maestro en el aula, del directivo, y punto, ¿no? Eran muy pocos los trabajos colectivos y colegiados que se llevaban adelante. Hoy es prácticamente una condición básica del trabajo institucional, el trabajar en colectivo y en pensar en colectivo, ¿no? No toma solamente la decisión un directivo, ¿no? Están el equipo de directivos con los equipos de supervisiones, con los equipos de docentes, y a eso hay que aspirar aunque cueste, vuelvo, no es cómoda la situación, no es fácil, pero hay que hacerlo en función de la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y aparece, dijo Pauli, sí, era un poco la última placa cuando hablábamos de todo lo que transformamos a nivel legal, ¿no? Cómo generar resoluciones administrativas, es a veces la salida más sencilla, ¿no? Porque decimos, esto se tiene que cumplir igual. La docencia y el directivo tiene autoridad como para decir, frente a esta situación, por ejemplo, vamos a un caso concreto, el nombre autopercibido de una niña, ¿sí? Que siempre es compleja la situación, porque puede aparecer con una madre, una familia, un padre que apoye, ¿no? Una familia ampliada que apoye. Puede no aparecer esto, puede estar la niña y una familia que no apoya. Entonces, ahí aparece la ley. Bueno, la ley no dice que tiene que haber un adulto. Bueno, ¿cómo hacemos para que este adulto esté? ¿Cómo lo garantizamos? Bueno, lo pensamos en la escuela, a veces socioeducativo, como dice Raquel, nos habilita a pensar, bueno, hoy tenemos un Ministerio de Género y Diversidad, entonces, ¿cómo hacer este acompañamiento a las familias? Hay dispositivos de acompañamiento a las familias de identidades trans para que, bueno, puedan estar a la altura de las circunstancias como adultos protectores, cuidadores de este proceso transicional, pero además a veces es fácil, como hemos generado en el Santa Fe, una resolución que nos permite decir, mira, no tenés problema, esto te habilita a que vos por un lado anotes en la carga del SAR, que es la carga administrativa formal, el nombre, hasta que podamos modificarlo ahí. Pero mientras tanto, en la escuela y en todos los documentos que la niña, el niño ve, va su nombre. Bueno, esto es parte de esto de la puerta de entrada, que me encanta que la ponga a jugar Pauli, porque es así. Y por supuesto que esto todo el tiempo nos entrama con la comunidad. Dijimos el socioeducativo quizás es el más formal porque va a los ministerios Ministerio de Desarrollo, de Niñez, como cité recién, de Género y Diversidades, de Salud, pero también la trama colectiva que hay en cada institución con las instituciones barriales, ¿sí? Tenemos un montón de ejemplos donde la promoción, como en la radio, de volantes, de entrar en comunicación con la familia, de organizar las jornadas de las familias, como hace Nivel Inicial, en todas las escuelas, convocando a la comunidad, sea parte de esto de ir entramando la ESI comunitaria. Y por supuesto que en esto que señalábamos con Raquel, de lo positivo de nuestra transversalización en la modalidad, ha sido la idea de proceso, siempre dando pasos significativos de acuerdo a los propósitos de la modalidad y a los propósitos de la ESI, ¿sí? Pero avanzando situadamente en la provincia de Santa Fe con las historias que tienen las instituciones educativas, multiplicar los espacios de escucha a la docencia en las instituciones es fundamental. Si no hay espacios, es muy difícil poder encontrarnos con la palabra de la docente que es, y el docente que es quien todos los días lleva adelante la educación, es el actor y la actora fundamental, y con la mirada pedagógica es donde podemos avanzar en el marco de la ESI, y donde hemos estado avanzando todos estos años. Es el valor agregado que tiene la educación, ¿no? Este saber docente que analiza, que recupera emergentes institucionales y que los problematiza para que podamos ir desnaturalizando las prácticas sexistas en las instituciones. Y por supuesto, construir, crear. La idea de la modalidad hospitalaria, de crear la radio, de hacer los botiquines, de crear los espacios lúdicos, toda la creatividad tiene que ver con recursos pedagógicos y didácticos, donde la ESI también tiene una marca histórica y enseña, ¿no? Porque allí con esos cuadernillos que empezaron cierta modelización de las prácticas para trabajar los contenidos de la ESI y los NAP, hoy realmente nos hace ya casi una tradición en la ESI de generar siempre recursos didácticos para poder trabajar los contenidos y NAPs. Bueno, y escribir y proyectar, ¿no? Esto es un proceso que tiene memoria, que la podemos contar, un poquito le contamos hoy,
pero que ya nos sentó, mientras armábamos esta formación hoy, a ver cómo va a ser el 2023. Ahí te dejo un poquito, Raquel. Sí, contarles que para el 2023 tenemos pensado una formación para los docentes de las escuelas hospitalarias y domiciliarias, donde, bueno, uno de los pilares es el marco político normativo, donde seguro la ESI va a estar presente, sí, porque atraviesa todos los contenidos y porque además es una de las leyes que nos rigen, que nos habilita y que da garantía de derechos. Pensando en un módulo que, bueno, que tenga que ver siempre con nuestras normas, con las normas de la modalidad. Por otro lado, también la enseñanza, ¿sí? Esto que ustedes traen hoy mismo, miren, esta película está buena, este libro está, te lo recomiendo. Digo, nosotros vamos tomando nota de esto y vamos poniéndole contenido a nuestra capacitación porque la estamos pensando, ¿sí? Tiene que ver más con una actualización, porque ya nuestros docentes vienen con un trayecto, ¿sí? No están vacíos, van a traer sus experiencias. Y por otro lado, un tercer módulo donde se sistematice las experiencias, donde se pueda narrar desde el lugar del trabajo todo aquello que tenga que ver con lo que se sabe hacer. Y esa práctica poder transmitirla, que quede escrito, porque no estamos acostumbrados a escribir. Así que, bueno, este proyecto, que seguramente con suerte va a salir a fin de este año, quizás un primer módulo, pero que se proyecta para el 2023, tiene que ver con escribir sobre nuestra propia práctica. Y al escribir sobre nuestra propia práctica es producir teoría, ¿sí? Entonces, bueno, los invito a que nos acompañen en esta propuesta que tenemos pensado para fin de año o el año próximo. Y yo ahí, Raquel, mientras vos hablabas, también estaba presentando las formaciones que vamos a inaugurar en Santa Fe en los próximos meses, que tiene que ver con referentes escolares ESI para todos los niveles y modalidades, y por supuesto que vamos a también habilitar aulas para la modalidad hospitalaria, con este documento que no me canso de ponderar y de felicitar a quienes lo han organizado, porque le da una vuelta a esta rueda, nos permite poner de todo el dinamismo para trabajar los ejes, para trabajar los NAP, para congeniar todas estas dimensiones que tiene la educación sexual integral, lo pedagógico y lo didáctico, de una manera realmente súper interesante. Y bueno, con esto voy a dejar de presentar para que nos podamos despedir. Como se darán cuenta, nos gusta hablar. Bueno, quedaron algunas cositas, pero quiero ser puntual con el horario. Ahí lo que compartía en la placa, los materiales que ponemos que pusimos como bibliografía, ¿no?, para enriquecer la propuesta. Estaban los documentos de los referentes escolares ESI de nivel inicial, primario, secundario. También un video un texto de Graciela Morgade sobre los modelos que hablamos al principio, que me parece siempre una puerta de entrada, pero además un marco para la conversación, sabernos como sujetos sexuados históricos, que nos podemos revisar nuestras propias maneras de aprender y por lo tanto de enseñar. Me parece que es una cuestión a tener presente diariamente en las escuelas, y por eso compartimos ese material. También hay dos materiales de la modalidad hospitalaria. Uno es, no me acuerdo cómo se llama, lo tenía ahí en la placa. Uno tiene que ver con los juegos en la modalidad, y el otro tiene que ver con aportes para la construcción de la modalidad. Son dos documentos que los compartimos con ustedes, y que tienen textos muy interesantes, textos teóricos muy interesantes, pero además un recorrido conceptual para tener al día. Bueno, Pauli. Excelente, chicas, muchísimas gracias a todos los presentes, los docentes que se han inscrito y que han participado.
Recuerden entonces que van a encontrar material de consulta para más información de este encuentro en los links en las diferentes jornadas, así que revisen el aula de nuestro encuentro porque van a encontrarse con más elementos y más materiales. Muchísimas gracias a las compañeras Ximena y Raquel por el encuentro de hoy. Creo que fue muy fructífero en el sentido de que hemos podido profundizar mucho, tanto en términos de marco teórico como de experiencias. Y esto es interesante porque podemos leer las experiencias en función de ese mapa conceptual más amplio que siempre es muy importante incorporar para entender cómo y de qué manera podemos hacer cumplir un derecho, más allá de la buena voluntad. Este marco teórico es muy importante para poder pensarnos en un anclaje. Así que muchísimas gracias a las compañeras. Nos vemos nuevamente el lunes que viene a las 17 horas para el último encuentro de este tramo, que va a centrarse en cuidados, educación sexual integral y modalidad domiciliaria y hospitalaria. Así que nos vemos el lunes que viene a las 17 horas por el mismo canal, y recuerden que esta grabación, como la del lunes 8 de agosto, quedan colgadas para que puedan volver a verla o verla por primera vez cuando ustedes deseen. Muchas gracias a todos los asistentes, las asistentas y a las compañeras que han hoy expuesto tan brillantemente. Adiós a todos. Gracias. Adiós.